Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 13. Amén. Génesis capítulo 13, y solamente vamos a leer 4 versículos, puesto que esta es la segunda parte del mensaje de la semana pasada. Vimos el mensaje la semana pasada a Abraham y Sarai en Egipto, y hoy es una continuación de ese mensaje. Si usted tiene su Biblia, por favor acompáñeme. Génesis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. ¿Está bien? Y si usted lo tiene, por favor, escríbame amén. Ahí mi esposa ahorita va a poner la cita. Es Génesis capítulo 13, versículos del 1 al 4. Amén. Y dice la palabra de Dios, si usted ya lo tiene. Voy a nada más dar un momento para ver que ya estén listos. Amén. Hermana Linda ahí está conectada. Dios me la bendiga. Ok, dice la palabra de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová.
So, en esta noche le voy a invitar a que me ayude a hacer una oración, ¿ok? Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable. Amén. Yo entiendo que es un poquito más difícil en este formato de mantener nuestra atención, pero quiero invitarle a que haga esta oración junto conmigo. ¿Está bien? Padre Celestial, en estos momentos nos unimos, Señor, en clamor a ti. Padre, te hemos alabado, te hemos adorado y eres grandioso, Señor, entre nosotros. Reconocemos tu poder, tu autoridad en nuestra vida. Tu palabra, Señor, es la que nos santifica y ahora te pedimos, Señor, santifícanos en tu verdad. Señor, llévanos, Padre Celestial, al lugar de revelación y entendimiento que tú quieres, Padre, que lleguemos esta noche. En particular, Señor, yo te pido que nos ayudes a distinguir esta diferencia, Señor, entre lugares temporales y los lugares de promesa. Hoy, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados en estos momentos o que se van a conectar más adelante. Señor, que tu palabra corra y fluya libremente a través de sus corazones hasta llegar a lo más profundo de su ser. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos edifique desde lo más profundo de nuestro ser hacia afuera en nuestra forma de vivir. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Sí, ahorita al final vamos a hacer la oración por nuestra hermana Abigail. Es una hermana apreciada de Monterrey. Una vez más quiero darle la bienvenida a todos los que están ahorita conectados y gracias por estar con nosotros. El pasaje que acabamos de leer, espero que usted, déjeme me acomodo nada más un poquito para que no parezca que me estoy desapareciendo en la ventana, pero a lo mejor eso va a ayudar un poquito. Ok, el pasaje que acabamos de tratar, para que usted pueda tener un mejor contexto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, le voy a leer los últimos versículos del capítulo anterior y luego para poder entrar en este pasaje. Eso estamos en el capítulo 12, versículo 19, versículo 18. Abraham y Sarai fueron a Egipto y Faraón, entonces, dice el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que Sarai era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Y fíjese, el último versículo dice, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer, y a su mujer con todo lo que tenía. Okay. Entonces vemos cuando comenzamos el capítulo 13 nos empieza a hablar, ¿verdad? Que básicamente, o sea, si usted está siguiendo la palabra de Dios, básicamente Faraón escoltó o mandó una escolta para que sacaran a Abraham y a Sarai de la tierra de Egipto. Y las órdenes de Faraón, por el motivo que haya sido, pero la orden de Faraón es que lo escoltaran a él, a su mujer, a su familia, a toda la gente que lo acompañaba. Y no solamente eso, sino todo lo que tenía. En los versículos anteriores nosotros nos dimos cuenta que de este engaño de Abraham se benefició de este engaño temporalmente. Y voy a hacer énfasis en esto, pero se benefició porque dice el versículo 16 del capítulo anterior, dice que esta mentira que echaron, ¿verdad?, que dijeron de que Sarai era hermana de Abraham, en vez de reconocer y decir que Sarai era su esposa, dice el versículo 16 del capítulo 12, dice que esto hizo bien a Abraham por causa de ella. ¿Por qué? Porque él obtuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. ¿Y verdad? O sea, recibió muchísima riqueza material por causa de este engaño.
¿ok? De decir que Sarai era su hermana. A Sarai se la llevaron a la casa de Faraón, y en los preparativos, nosotros creemos que en los preparativos que se acostumbraban, preparativos de boda, o sea, el tiempo de preparación, durante ese tiempo Dios mandó una plaga sobre la casa de Faraón y sobre los príncipes de Faraón, de tal manera que fue bien obvio para ellos que la razón por la que cayó esta plaga, perdón, era porque Sarai no era una mujer soltera, o no era una mujer disponible, sino que estaba comprometida, estaba casada con Abraham. Y entonces lo que vemos es que lo escoltan fuera, ¿verdad? Lo escoltan fuera de la tierra de Egipto. Por eso es que le dije que a Abraham le fue bien temporalmente. Temporalmente, ¿por qué? Porque este sería el momento en que se va a generar, mi hermano, esta enemistad entre Abraham y Egipto. Y aún 430 años después vemos esa misma constante de que hay un conflicto, una enemistad, y de hecho de aquí en adelante en el resto de las escrituras nosotros vamos a ver que Egipto viene a ser un símbolo, se convierte en un símbolo de recurrir a soluciones equivocadas, ¿sí? Y a lo mejor eso es en lo que me voy a enfocar esta noche. Le dije la semana pasada que durante este tiempo nosotros vemos que Dios guarda silencio, en cuanto a los métodos de Abraham. Esta treta que él diseñó, o con la que se puso de acuerdo para que no lo mataran, y para, como él mismo lo dijo, para que me vaya bien, para que salve yo mi vida, y para que me vaya bien, y para que no me maten por causa de Sarai, pues esto que él llevó a cabo, ¿verdad? Y entonces yo me ponía a pensar en cómo, mi hermano, nosotros a veces tenemos que ir a lugares temporales, ¿ok? Son lugares temporales que a veces nosotros tenemos que entrar, ¿ok? Y me refiero específicamente a lugares temporales. En el caso de Abraham, nosotros vimos que por la gran hambre que hubo en la tierra de Egipto, Abraham se vio en la necesidad de ir temporalmente a Egipto. Y bueno, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque en esos lugares temporales hay tentación. Porque en esos lugares temporales nosotros podemos desviarnos del propósito de Dios, como es lo que le pasó a Abraham. O sea, Abraham, con el fin de él, por su propia astucia o por su propia capacidad, él estaba tratando de salvar su vida. Y a lo mejor usted siente que usted tiene que hacer lo mismo. De vez en cuando a lo mejor usted siente que usted tiene que, cuidarse y salvar su propia vida. Y se le olvida a uno, mi hermano, que nuestra vida está en las manos de Dios, y que nosotros dependemos completamente de Dios. Hoy yo quiero animarle que regresemos a esta verdad, que nosotros dependemos de la provisión de Dios, de la protección de Dios, de la salvación de Dios, de todo, mi hermano, en todos los aspectos de nuestra vida nosotros dependemos de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Nosotros dependemos de Dios. Y mire, en esta primera, en la primera etapa, todo lo que vimos en el capítulo 12, nosotros habíamos visto algo consistentemente, que Abraham, a donde él iba, levantaba un altar, invocaba el nombre del Señor, adoraba al Señor, Dios se le aparecía, Dios le hablaba. Pero ¿qué es lo que vemos? Que en este episodio en el cual él va a Egipto, ya no escuchamos la misma narrativa. En Egipto no lo escuchamos que levantó un altar. Hello. En Egipto no escuchamos que invocó el nombre del Señor. No escuchamos que Dios le dio revelación. Antes bien, lo que vemos es que más bien Dios guarda silencio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en estos 4 versículos que vemos, mi hermano, para mí son importantes. Mire, dice la palabra de Dios que Abraham subió
de Egipto hacia el Negev. O sea, regresó por donde llegó. Él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Para mí esto es muy, muy importante, mi hermano, de que en algún momento de su caminar Abraham, de su caminar, de sus jornadas, como los llama el libro de Génesis, en algún momento de sus jornadas, Abraham se desvió. ¿Está conmigo? En algún momento de sus jornadas, Abraham se desvió. Y entonces, al él darse cuenta, después de la declaración de que Faraón le dice, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué me dijiste esto? ¿Por qué no me dijiste esto? Y que ordena que lo escolten y que lo saquen de Egipto. Mi hermano, yo creo que ese momento es el momento en el que Abraham recapacita y empieza a examinar su realidad, en el momento en el que se encuentra. Y lo que usted y yo vamos a ver es que regresa por donde entró, y no solamente regresa por donde entró, sino que va de lugar en lugar, hasta que llega a este lugar en particular en Betel. Yo le voy a decir, Betel significa casa de Dios. Si usted alguna vez lo había escuchado, si no lo sabía, le voy a decir, Betel significa casa de Dios. Cuando Abraham salió de la tierra de Harán, ¿verdad? Que dejó a su padre, su familia, su casa allá en Harán. No en Ur, sino en Harán. Y ya lo vimos esto. Pero cuando dejó Harán, al primer lugar al que llegó, si recordará usted, llegó a Siquem y ahí levantó un altar al Señor. Pero en ese lugar no es donde él habitó, sino que continuó su jornada hasta llegar a Betel. Y en Betel fue donde él puso sus tiendas, puso su campamento, y ahí él levantó un altar a Dios y adoró a Dios, invocó el nombre de Dios. Y para mí, mi hermano, esto es muy importante. Hoy lo que le estoy tratando de decir, mi hermano, es que es muy fácil nosotros confundir un lugar temporal con el lugar de la promesa. Lo voy a volver a decir. Es muy fácil nosotros confundir un lugar temporal con un lugar de promesa. Y nosotros, usted y yo, nos vamos a encontrar en diferentes lugares en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, en las circunstancias. Si usted necesita saber identificar si es un lugar temporal o es un lugar de promesa. Lo que nosotros vemos es que el caminar y el trajinar de Abraham, mi hermano, el libro de Hebreos 11:8 nos dice que él habitó siempre como peregrino y extranjero en la tierra que Dios le prometió, ¿verdad? Pero esta es la diferencia, que él estaba en la tierra de promesa. Cuando él fue a Egipto, no era tierra de promesa, era un lugar temporal. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos hacer un lugar temporal, tratarlo como si fuera un lugar de promesa? Le voy a decir, esto es lo que pasa. Comprometemos nuestra integridad para con Dios. Esta es la forma en la que usted y yo podemos distinguir un lugar de promesa y un lugar temporal. Cuando nosotros comprometemos, y cuando digo comprometemos me refiero, mi hermano, es que le faltamos. Cuando le fallamos a Dios. O sea, se compromete nuestra integridad. ¿Por qué? Porque le fallamos a Dios en nuestra integridad. Se compromete nuestro compromiso, valga la redundancia, ¿verdad? Pero, o sea, ¿por qué? Porque fallamos en nuestro compromiso con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? En este lugar temporal,
Cuando Abraham va a Egipto, en este lugar temporal, Abraham comprometió su fe. Comprometió su fe, ¿por qué? Porque Dios le había dicho, yo te voy a bendecir, yo te voy a proteger, yo te voy a hacer una nación grande y poderosa. Y aquí Abraham se encontró, aun y cuando fue, mi hermano, una persona de gran fe, se encontró titubeando con estas estrategias o formas de ayudarle a Dios, con esta mentira que él mismo produjo y generó, y no solamente lo hizo él, sino que incluyó a todo el campamento que andaba con él, de que tenían que echar la misma mentira mientras que estaban en Egipto, que Sarai era su hermana en vez de decir que era su esposa. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir, mi hermano, si estamos en un lugar de promesa o estamos en un lugar temporal. Y pensando sobre esto, yo me ponía a pensar, mi hermano, porque mire, yo hacía un recuento de mi vida. Y tal vez esto le pueda servir a alguien, tal vez pueda haber, porque a nosotros nos gusta contemplar, mi hermano, y cuando uno mira hacia atrás, uno se da cuenta de que a través de todo nuestro caminar, Dios ha estado siempre presente. Le voy a platicar nada más tantito, y aguánteme tantito, voy a hablar de un poquito de mi vida, ¿ok? A los 12 años yo comencé a trabajar, ¿ok? A los 12 años yo comencé a trabajar. Del 1992 al 1995 yo fui ayudante de soldador. Del 95 al 97 fue cuando estuve trabajando parte en la soldadura y estuve trabajando parte en la labor, ¿verdad? Cambiando líneas de riego en los plantíos de cacahuate. Después me convertí en un bibliotecario. Del 97 al 99 trabajé, era estudiante y al mismo tiempo tenía un programa, ¿verdad? De trabajo con la escuela. Estuve trabajando como bibliotecario y después de terminar mi preparatoria me quedé ya como de tiempo completo como un bibliotecario en este pueblito en Pleasanton, Texas. Pero después de eso regresé por querer hacer más dinero, regresé a ser soldador. Y del 99 al 2002, pero hubo, mi hermano, un año, le voy a decir, hubo un año en el que, del 2002 al 2003, que yo tuve un accidente en mi trabajo, y de ese accidente en mi trabajo yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo quiero servirte por el resto de mis días, yo quiero a vivir para ti, ¿ok? Y yo creo que algunos hemos pasado por algo así. Desde 2002 al 2003 yo me dediqué completamente. No tuve un trabajo secular, no estuve estudiando, no estuve haciendo, lo único a lo que me dediqué fue al evangelismo, a células, a la escuela bíblica dominical, al departamento de alabanza y adoración en la iglesia en la que estaba, mi hermano. Y ese fue un tiempo que yo atesoro, porque ahí fue cuando yo supe. O sea, fue cuando desde ese tiempo yo sabía que mi vida estaba entregada y vendida para servir a Dios de tiempo completo. No obstante, del 2003 al 2004, volví al trabajo de soldador porque le propuse matrimonio a mi esposa y dije, pues, ¿de qué vamos a vivir? Regresé a trabajar, y después de ser soldador y salir de trabajo, como salía afuera para un lado y para otro, dejé ese trabajo, empecé a vender carros. Después de ser gerente, después de venta de carros, me convertí en gerente de ventas de tiendas. Estuve trabajando en carpintería. Después me convertí en un instructor de fotografía y video, para al último, en el 2016, volver. Era como un paréntesis que Dios me permitió estar en ese paréntesis para decir, ok, ya hiciste todo esto, pero es tiempo de que regreses. Y se cerró ese paréntesis, y en el 2016, junio del 2016, en agosto del 2016, volví a dedicarme por tiempo completo al ministerio.
¿ok? Ahora, toda mi vida había estado en el ministerio, pero yo sabía que tenía un llamado bien claro y bien específico. Y fue como que en un tiempito, como desde el 2003 hasta el 2016, como que Dios me dio chance, tuve que aprender muchas cosas y fueron los primeros años de formación, ¿verdad? Años de formación como familia, como yo con mi esposa. Pero mi hermano, yo tenía que regresar al llamado que Dios había puesto. ¿Qué le estoy tratando de decir? Mi hermano, que nosotros tenemos que saber distinguir los lugares temporales. Aunque yo tuve múltiples profesiones y diferentes trabajos, incluso hubo un trabajo en particular en el que ganaba $14,000 al mes. Y llegué casi a los triple dígitos de salario, mi hermano, pero son lugares temporales. Y aún todo eso, yo creo que todo eso jugó un papel en mi formación de algo que el Señor me estaba enseñando o mostrando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer esos lugares temporales permanentes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para nosotros, porque Dios tiene un plan para nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que aun y cuando nosotros experimentamos de todo tipo de cosas, le voy a decir, tuvimos abundancia, tuvimos escasez, así como había lugares donde ganaba $14,000 al mes, así había lugares donde gané $200 al mes. Y a ver cómo le hacíamos, ¿verdad? Batallar. Pero entonces, ¿qué? Nosotros no habitamos ni en un lugar de mucho dinero, ni en un lugar de poco dinero, porque mi hermano, nuestro llamado, nuestro enfoque debe de estar en Dios. Se lo voy a volver a decir, nuestra confianza y nuestro enfoque debe estar en Dios. Dios es el que determina, Dios es el que llama, Dios es el que nos pone, mi hermano, y aún a veces nos va a llevar a lugares temporales para que aprendamos, para que recibamos, para que crezcamos, mi hermano, pero eventualmente tenemos que regresar al punto de origen. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que Abraham, después de estar en Egipto, que no es el mejor momento de Abraham, pero después de estar en Egipto, el Señor lo trae otra vez de regreso. Y yo quisiera que usted y yo encontramos ese punto de referencia, ese lugar de referencia en el cual nosotros podemos volver y que podemos estar seguros de que estamos seguros de que ese fue el lugar en el que el Señor nos habló, nos mostró su voluntad, o nos dijo qué es lo que Él quería que hiciéramos. Una vez alguien me dijo, y se ha quedado muy profundo en mi corazón, no olvides en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Y le voy a decir por qué. Porque aún esos lugares temporales yo los miro en similitud con lugares donde hay oscuridad. Y la única luz que tenemos, mi hermano, a veces la única luz que tenemos es la misma luz que Dios ha puesto en nuestro corazón. En esos lugares de oscuridad necesitamos tener bien presente lo que Dios nos dijo en la luz. Cuando estábamos rodeados de su fulgor, rodeados de su gloria, que su presencia era casi tangible. Hermano, necesitamos recordar esto. Es más, Habacuc lo dice, escríbelo en una tabla y corre con esa visión. O sea, nosotros tenemos que tener esto bien presente, bien claro, que lo que el Señor nos dijo a luz abierta, lo que sentimos que el Señor nos habló claramente, lo tenemos que tener bien presente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que cuando pasemos por un valle, así como dice el Salmo 23, que podemos pasar por un valle de sombra o de muerte, mi hermano, no vamos a desviarnos del propósito de Dios. Y se lo vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque estoy viendo, mi hermano, porque lo estoy viendo. Estoy viendo cómo es fácil para usted desviarse del plan de Dios solamente porque encuentra algo de oscuridad. Solamente porque encuentra algo de turbulencia, solamente porque encuentra algo de dificultad. Estos son los momentos en los que usted tiene que aferrarse
de la palabra de Dios. Estos son los momentos exactamente en los que usted tiene que aferrarse de lo que Dios le ha dicho que va a hacer, en vez de tratar de usted de configurar y hacer las cosas y empezar a crear sus propias ideas de cómo solucionar el problema en el que usted mismo se ha metido. Estoy tratando de predicar, aguánteme, estoy tratando de pastorear. Mi hermano, es muy fácil usted llegar a su propia estrategia y su propio plan, que no es el plan de Dios, que no es el plan de Dios. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque empezamos a dudar, porque empezamos a tener miedo, y ese miedo nos lleva a lugares, mi hermano, donde comprometemos nuestra integridad para con Dios, comprometemos nuestra fidelidad a Dios. Yo quisiera que usted mire esto como un marcador, como un indicador. ¿Qué es lo que vemos? Abraham lo sacan de Egipto y bien se hubiera podido quedar en Negev, ¿ok? Porque ahí también había plantado sus tiendas. Ahí había vivido antes, ahí se había quedado ahí. Pero ¿qué es? ¿Qué es, mi hermano? Que pasó por Negev y dice, y continuó por sus jornadas. O sea, se regresó hasta que llegó al lugar donde él había habitado, y donde había puesto el altar, donde había invocado el nombre de Dios, donde se había tenido este encuentro con Dios. Y yo creo, mi hermano, que esto es muy saludable para usted y para mí, que nosotros tengamos este punto de referencia. Yo no sé cuál sea para usted. Se lo voy a decir. Yo no sé cuál sea para usted ese punto de referencia, porque todos podemos tener un punto diferente, un momento diferente al cual nosotros podemos regresar. Pero si usted no puede identificar exactamente ese momento, le voy a decir algo. Le quiero platicar. Para mí, un lugar seguro para mí volver al plan de Dios, hermano, porque nosotros podemos figurarnos cosas que no son de Dios. Si usted puede entender esto, mi hermano, si usted puede entender esto de que nosotros podemos llegar a nuestras propias conclusiones, pero, mi hermano, tal vez, si nosotros podemos identificar este lugar, bueno, Abraham se regresó hasta Betel, ahí donde había tenido sus tiendas de campaña, ahí donde él había levantado un altar a Dios, ahí fue donde se regresó, ¿verdad? Y, mi hermano, si usted no tiene como bien claro ese lugar, ¿cuál es el lugar? Porque a lo mejor usted puede decir, bueno, pues yo siento como que Dios me habló el año pasado, o yo siento como que Dios me mostró esto hace 3 meses, cuando no estamos seguros, mi hermano, usted necesita regresarse todavía un poquito más. Y la palabra de Dios nos habla de la cruz de Jesús como nuestro punto de partida, como nuestro punto de origen, como nuestro punto de referencia, en el cual nosotros podemos estar seguros. Mi hermano, a esto mucha gente le llama ministerio de reconciliación. ¿Qué significa esto? Que volvemos a Cristo como el día en que primero le aceptamos, como el día en que primero le reconocimos. Y sabe, lo que yo he visto es que muchas personas, como no pueden identificar ese momento, se dan cuenta de que en realidad nunca le rindieron su vida a Dios de tal manera. O sea, sí habían tenido religión, sí habían tenido costumbres, tradiciones, rituales, pero en realidad no le habían entregado el corazón de una forma total o completa al Señor. Y entonces la cruz sirve, mi hermano, para usted y para mí como ese punto de origen por el cual nosotros podemos vivir. Yo quiero hacer hincapié sobre una cosa más, mire. Estos lugares temporales, como le dije, nosotros podemos estar, aún en este momento, usted se puede encontrar en un lugar temporal,
Pero esos lugares temporales, mi hermano, son los lugares en donde nosotros tenemos que depender de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estar en Betel, Negev y estar en Egipto? Bueno, le voy a decir, la diferencia de estos tres lugares para Abraham era que en Egipto él sucumbió en su fe. A lo mejor no totalmente, pero le falló a Dios. ¿Okay? Abraham le falló a Dios en esa fe que lo distinguía. ¿Okay? Y esto es importante. Y en Egipto él no tuvo posesión, de la misma forma que ni en el Negev ni en Betel Abraham tuvo posesión. ¿Okay? No fue dueño de la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que está en la tierra de promesa, él se encuentra levantando un altar a Dios, invocando el nombre del Señor y teniendo encuentros personales con Dios. Eso no lo vemos en Egipto. Eso no lo vemos en Egipto. Algunas de las cosas que quiero que usted mire conmigo es como, por ejemplo, esta. La riqueza material no es indicador de que usted está en un lugar de promesa. Los recursos materiales no son el indicador de que usted está en el lugar de promesa. Se lo voy a decir en la forma en la que a mí me dijeron. Cuando una vez le preguntamos a alguien que había dejado de asistir a la iglesia, esto fue lo que me dijo. Yo ya no he ido a la iglesia porque el Señor me ha bendecido con tanto trabajo que ya no puedo ir a la iglesia. Eso le voy a volver a decir. El lugar de promesa no se distingue por la forma como el recurso económico, la ganancia económica que usted está recibiendo. ¿Está bien? ¿Alguien que lo esté recibiendo? Hello. Sí, porque Abraham en Egipto le dieron vacas, le dieron siervos, le dieron burros, le dieron asnas, le dieron camellos, le dieron sirvientes y le dieron sirvientas. Pero todas esas cosas no son un indicador de que usted está en la tierra de promesa. Y tengo esta referencia para que usted lo use, mi hermano. Mire, quiero que mire Proverbios. No tengo muchas referencias bíblicas hoy. Sí las tengo, pero no se las voy a dar porque después se hace de 3 horas esta plática, ¿verdad? Y ya no sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos, hermano pastor? Ya tenemos 1 hora. Oh my goodness. Oh, ok. Si usted va conmigo a Proverbios 10, ¿okay? Es muy fácil saber porque empiezan a caer los soldados y es como que me están dejando saber como, ya córtale mi chavo. Pero mientras que no caigan los soldados vamos a seguir, ¿ok? Proverbios 10, versículo 22. Yo quiero que mire algo. Yo quiero que mire algo en lo que el Señor me hablaba cuando estábamos hablando de estos lugares temporales y lugares de promesa, ¿ok? Mire, Proverbios 10:22 nos dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo voy a esperar a que alguien diga amén. Se lo voy a volver a decir. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Claro. Mire, nosotros sabemos que Abraham amaba a su mujer. Abraham amaba a Sarai, ¿verdad? Pero él cometió un grave error. Un grave error, hermano. Que él dejó que se llevaran a su esposa para que se casara con Faraón. En el mejor de los escenarios. Si usted ama a su esposa, ¿usted cree que Abraham no tuvo dolor en su corazón porque se llevaron a su esposa? O sea, ¿de qué le sirvieron los camellos? ¿De qué le sirvieron las asnas y los burros y los sirvientes y las ovejas y las vacas?
si se habían llevado a la alegría de su corazón. ¿Hello? Si se habían llevado, en las palabras de mi esposa, a su más grande historia de amor. ¿Hello? Aquí tengo a mi esposa aquí enfrente. Pues le voy a decir, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Ahora, al mismo tiempo le voy a decir, ¿qué es lo que encontramos? Esto es lo que encontramos. La bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, no se mide por los recursos económicos que logramos obtener o acumular. Se mide, mi hermano, porque esa bendición no añade tristeza junto con ella. ¿Está bien? ¿Todo está ahí? Hágale knock a alguien. Porque alguien anda detrás nada más del dólar y piensa, ya me subieron 25 centavos por hora y ya se siente que realizado. Mi hermano, la bendición de Dios es aquella que enriquece y no entristece. Enriquece, pero no entristece. Enriquece, pero no entristece. Yo quiero que alguien lo reciba. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Mire, le voy a dar otro versículo. Este versículo se me hace interesante. Y estoy usando solamente versículos. No nos estamos metiendo mucho en el contexto de la palabra de Dios. Pero porque son versículos, mi hermano, que son explanatory. Bueno, se explican solos. Estoy tratando de hablarle medio raro. Pero se encuentra en el libro de Habacuc. ¿Ok? Ándale. Ya se me apagó mi computadora. Habacuc. Déjenme, a ver, ahí está. Ok. Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 6. Y aguántame tantito porque nada más voy a sacar algo. Bueno, pudiera leer un poquito más. Voy a leer del versículo 4 al versículo 9. ¿Está bien? Habacuc, capítulo 2, versículo 4 al versículo 9. Es bastantito, pero vale la pena para que usted pueda entender todo el pasaje. Eso dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hello. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea, rectitud, o sea, tener piedad, pues el buscar agradar a Dios. El que no busca agradar a Dios, mi hermano, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Ok? Mas el justo por su fe vivirá. Hello. El justo por su fe vivirá. Amén. Y dice: y también el que es dado al vino es traicionero. Bueno, usted no necesita la Biblia para saber eso, pero la Biblia lo dice. El que es dado al vino es traicionero. Hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y está hablando de la muerte y comparándola con un borracho. ¿Okay? Pero fíjense, el versículo 6 nos dice: no han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él, diciendo: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia,
para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. O sea, mi hermano, todo esto se resume en decirle estas cosas. O sea, nuestro enfoque no puede ser ni en acumular, ni en codiciar, ni en juntar ganancias al costo de lo que sea. Mi hermano, nuestro llamado es que nosotros aprendamos a vivir por fe. Y una de las formas, mi hermano, en la que nosotros vamos a aprender a hacer esto es volviendo a ese punto de referencia. Se lo voy a decir, usted puede estar en un lugar temporal, ¿ok? En ese lugar temporal es el lugar en donde usted va a comprometer su fidelidad a Dios. Yo recuerdo, y nada más así rapidito, un minuto. En uno de los trabajos que nosotros tuvimos, lo tuvimos que dejar, mi hermano. No pasó mucho tiempo, lo tuvimos que dejar. Aun y cuando ganábamos muy bien, mi esposa y yo, lo tuvimos que dejar en el momento en el que nuestras autoridades nos dijeron, nos dimos cuenta de que alguien estaba desfalcando el negocio y los líderes, las autoridades de este negocio nos dijeron que nada más, pues que nos hiciéramos como que no veíamos nada, que desviáramos la mirada, que nos hiciéramos de la vista gorda o como usted le quiera llamar. Pero cuando nos dicen esto, hermano, es el momento en el que nosotros supimos, es el momento de salir de aquí porque están queriendo que nosotros comprometamos nuestra integridad. Sí, eran personas que venían de arriba, que eran los ejecutivos o los líderes de la misma compañía, mi hermano, pero nosotros trabajamos no como para una compañía, nosotros trabajamos como que Dios es nuestro jefe. Y entonces cuando alguien nos dice, tú pues, nada más pretende como que no pasa nada, hazte de la vista gorda y no te preocupes, mi hermano, tenga cuidado. Ese es un lugar temporal. ¿Cómo nosotros reconocemos un lugar de promesa? Mi hermano, el lugar de promesa es el lugar en donde usted, como dijo el apóstol Pablo, quiero que todos los hombres levanten manos santas a Dios. ¿Sabe qué significa el símbolo de levantar manos altas? Mi hermano, es el símbolo de que nos paramos delante de Dios como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y no significa que somos perfectos. Significa que aún en nuestras debilidades, mi hermano, nosotros volvemos a Betel. Nosotros volvemos a Betel, a ese lugar en donde levantamos un altar a Dios, donde invocamos el nombre del Señor, presentamos un sacrificio, le pedimos al Señor que nos limpiara, que nos bendijera, que nos perdonara. Y sabe que nuestro Betel no es un lugar en Palestina, nuestro Betel es la cruz de Jesús. Es el lugar en el cual Cristo murió por nuestros pecados. Es el lugar en el cual Él borró todas nuestras rebeliones, perdonó todas nuestras ofensas y nos dio una vida nueva. Mi hermano, nosotros volvemos a Betel. Cada vez que sea necesario, vamos a regresar a Betel. Y ahí, mi hermano, ahí es donde nosotros levantamos manos santas. El apóstol Pablo dice, quiero que todos los hombres levanten manos santas, que ofrezcan ofrenda de labios. Amén. Que nosotros podamos abrir y con nuestra boca glorificar a Dios. Mi hermano, usted no va a poder hacer eso si su integridad está comprometida. Usted no va a poder hacer eso si usted sabe que está haciendo algo mal. Usted no va a poder levantar manos santas a Dios si usted sabe que está haciendo cosas en contra de su voluntad. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Abraham regresa hasta el punto de origen, regresa hasta Betel, hasta ese lugar en donde había levantado un altar. Tal vez, mi hermano, es tiempo de que nosotros sepamos distinguir el lugar en el que estamos, ¿verdad? Y que tal vez estamos en un lugar temporal, pero necesitamos regresar a nuestro lugar de promesa. En el lugar temporal, si es un lugar en donde a lo mejor hemos visto nuestra integridad comprometida, hemos hecho cosas que no son agradables a Dios, mi hermano, pero no hay nada ni nadie que nos pueda impedir
regresar a ese punto de referencia, ese lugar de origen que es la cruz de Jesús. Y ahí, mi hermano, nosotros pedirle al Señor que nos limpie, que nos perdone. Mi hermano, y aunque no seamos dueños de nada, ahí en el Negev, en Betel, en todas estas áreas, mi hermano, pero estamos en lugar de promesa. Y si es un lugar de promesa, es lugar de bendición. Si estamos en lugar de promesa, ahí el Señor nos va a bendecir, hermano. Bueno, yo quiero que usted sea bendecido, que usted sea edificado, que usted crezca en la voluntad, en la palabra, en conocimiento, en amor de lo que Dios tiene para usted. Pero le voy a decir, eso no va a ocurrir en Egipto. Eso no va a ocurrir en Egipto. Mientras que usted siga siendo deshonesto con usted mismo o con Dios, usted no va a estar en tierra de promesa. Necesitamos regresar a Dios. Necesitamos pedirle perdón a Dios. Necesitamos pedirle al Señor que nos perdone. Y mire, en Egipto nosotros sentimos que tenemos que armárnosla nosotros, como que nosotros mismos sacar como la solución. Pero en la tierra de promesa nosotros decimos al Señor, yo creo en lo que tú vas a hacer. Yo creo en lo que tú estás haciendo. Yo creo en que tú vas a hacer lo que dijiste. Yo le dije en estudios pasados, la palabra de Dios nos dice que por medio de Jesucristo, por medio de la cruz, mi hermano, ahora nosotros somos herederos de la promesa a Abraham. No cuando Abraham estaba en Egipto, sino cuando él regresó a ese punto de origen, invocó el nombre del Señor. Y sí, la palabra de Dios nos habla de que cuando regresó de Egipto, Abraham era rico, o sea, tenía muchas riquezas. Mi hermano, pero podríamos ser honestos para reconocer, mi hermano, que las riquezas son muy malos indicadores de bienestar. Se lo voy a volver a decir, las riquezas son muy malos indicadores de bienestar. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Porque las riquezas tenemos o necesitamos mucho afán para alcanzarlas. Tenemos miedo por mantenerlas. Viene la tentación en mal usarlas. Viene la culpa cuando las mal usamos. Viene la tristeza por perderlas. Y aún, mi hermano, se pierde el sueño por cuidarlas. Las riquezas, mi hermano, cuando usted y yo leemos que Abraham era riquísimo, o sea, usted no piense, por favor, yo quiero animarle, que usted no piense que está hablando de una posición, de un lugar mejor que otro. En el siguiente pasaje, la próxima semana, usted se va a dar cuenta de esto. Lo vamos a ver, lo vamos a estudiar. Las riquezas, mi hermano, no es indicador de bendición. No es el indicador. Las riquezas materiales no es el indicador de bendición. Pero lo vamos a ver. Usted y yo lo vamos a ver. Ahorita, lo único que quiero decirles es que cuando nosotros buscamos agradar a Dios, el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice, ejercítate para la piedad, porque tiene su provecho en esta vida y en la venidera. ¿Okay? No estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Estamos hablando de conformar nuestra vida a los diseños, a los propósitos, a la voluntad de Dios. Esa no es una pastilla fácil de tragar, mi hermano. Eso es algo que usted y yo solamente podemos lograr yendo a la cruz. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué es la piedad, mi hermano? ¿Qué es la piedad? De lo que Pablo está diciendo, que esta piedad, si nosotros nos ejercitamos para la piedad, tiene su recompensa en esta vida y en la venida. Le voy a decir, la piedad significa agradar a Dios. Y le voy a decir la definición que yo encontré
en la palabra de Dios, que esta es la cualidad de conformarse uno a los deseos de Dios, tener devoción y rectitud para con Dios, ser sabio en vivir, reflejando la naturaleza del reino de Dios en el curso de nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad, porque tiene su beneficio en esta vida. Yo le voy a decir, hay recompensa de parte de Dios cuando nosotros buscamos hacer su voluntad. Pero la clave está en que nuestro enfoque sea agradarle a Él, no irnos detrás de riquezas, no irnos detrás de posesiones, sino buscar agradarle a Él. ¿Por qué? Porque cuando le agradamos a Él, tiene su recompensa en esta vida y en la venidera. En esta noche quisiera invitarle para que hagamos esta oración, ¿está bien? Porque ya la regó, a lo mejor usted ya la regó. Se fue a meter a Egipto, a donde no le llamaron que hiciera lo que hizo. Ya hizo cosas que no debería de haber hecho. ¿Y sabe qué? Aún ahí Dios tiene misericordia de nosotros. Pero va a requerir que nosotros con humildad vayamos delante de Dios y le digamos al Señor: Señor, yo quiero volver. Yo quiero volver al principio. Yo quiero volver a ti. Yo quiero volver a empezar. Y en esta noche yo quiero hacer esta oración. Padre maravilloso, Señor, nosotros creemos en tu palabra. Nosotros creemos en tu verdad. Señor, en esta noche yo te pido, Padre, que si alguno de mis hermanos se ha encontrado en uno de estos lugares temporales, en vez de estar en este lugar de promesa al cual nosotros hemos sido llamados, Padre, yo te pido, Señor, que nos des revelación y entendimiento, que sepamos distinguir, Señor, exactamente dónde estamos parados. Señor, si te hemos fallado, Señor, si no hemos sido íntegros delante de ti, si no hemos buscado, Señor, hacer tu voluntad, si no hemos buscado agradarte en todos nuestros caminos. Hoy, Señor, reconocemos que el hecho de que nos haya ido mejor económicamente, el hecho de que hayamos obtenido resultados temporales, ese no es el indicador de que estamos viviendo una vida agradable para ti. Hoy, Señor, queremos estar completamente convencidos y seguros de que estamos viviendo para agradarte a ti. Y esto no es posible si no es por medio de la fe en el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy volvemos a ti, Señor. Hoy nos reconciliamos contigo. Volvemos a la cruz. Volvemos a la cruz de Jesús. Y ahí, Padre, llevamos todas nuestras cargas. Llevamos todas nuestras fallas. Todas nuestras rebeliones, todas nuestras metidas de pata, todos nuestros errores. Señor, los llevamos ahí porque ahí, Señor, podemos dejarte a ti todo, Señor, todo a ti. Y te pedimos, Padre Celestial, una vez más, que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra vida. Señor, que nos sanes, Señor, si venimos malheridos, Señor, aún, Padre, con nuestra mente ya ensordecida, que ya no podemos percibir, que ya no podemos entender cuál es tu voluntad. Señor, pero volvemos a ti. Perdona una vez más nuestros pecados. Límpianos una vez más. Vuélvenos el gozo de tu salvación y que tu Espíritu Santo nos sustente. Señor, queremos vivir por tu justicia. Queremos vivir por fe. Queremos confiar en ti, Señor, y habitar siempre para agradarte.